Hombre que llora al cargar. ¿No resulta acaso arcaico pensar que el llanto, el derramar las lágrimas es exclusivamente femenino? Pues no es así, lectores. El hombre que llora al cargar quizá desata en ese momento un salado manantial guardado, porque en la errada ortodoxia se asocian las lágrimas con evidente debilidad, nada más lejos de la verdad. El hombre que llora al cargar lo hace con gozo, agradecimiento, tristeza, desasosiego, angustia y no sé cuánto más. Son quizá los únicos instantes en que de forma alguna se limpia el alma, se cauteriza y cicatrizan determinadas heridas al pie del Señor en el bolillo. Guatemala, Cuaresma 26 de marzo de 2015. Con el poema Hombre que llora al cargar, inicio esta breve transmisión de jueves de Cuaresma, de la Cuaresma del coronavirus. Como se los he compartido algunas veces, sobre todo cuando he hecho transmisiones el día jueves, o la tarde o la noche del jueves, desde que empecé a escribir poesía, más o menos de 1984 para acá, con una producción de 660 poemas, entre poesía y prosa, pero ha privado más la poesía. Siempre el jueves resultó ser el día por excelencia para producir, para escribir. Y tengo muchos poemas que llevan la palabra jueves. Musa de los jueves, por citar un nombre. Y nunca se me pasó por la mente, pero ni por asomo, que me tocaría hacer una transmisión ante la proximidad de la Semana Santa, sabiendo que no habrán procesiones. El estado de calamidad prudentemente se ha prolongado unos días más y esos se traslapan con los de la Semana Santa. Y como lo decía en las líneas del poema, nos toca llorar o nos ha tocado llorar, derramar discretas lágrimas o en algún momento profusas y descaradas, como me sucedió en la madrugada del Viernes Santo del año 2010,
cuando levanté a Jesús de la Merced, no con un turno mío, sino el de mi Padre, que en paz descanse, pero que ya no iba a cargar porque estaba recién salido del hospital a punto de morir el viernes de Dolores, entonces era obvio que no iba a cargar. Y ahí lloré escandalosamente cuando sonaron las notas de Señor Pequé. ¿Y a cuántos de nosotros? Y este segmento está dedicado a mis congéneres, perdón. ¿Cuántos no nos ha tocado llorar cuando cargamos al Nazareno, al crucificado, al yacente, a la dolorosa o al resucitado? Por alegría, por tristeza, por una muerte reciente, por una enfermedad, por una situación económica complicada, por un rompimiento sentimental, por un distanciamiento de alguien familiar, amigo. Bueno, los motivos para llorar cuando se carga sobran, pero ahora los motivos serán para llorar porque no cargaremos. Si Dios nos presta la vida, nos veremos en la fila en el 2021. Y siéntanse o sintámonos dichosos aquellos que tuvimos la oportunidad de cargar a Jesús de los Milagros en el silencio, a Jesús de Santa Catarina Bobadilla, a la Dolorosa de San José en los 7 Dolores, al Señor de la Justicia del Calvario el segundo domingo, a Jesús del Consuelo de la Recolección en la procesión de velación, a la Soledad Recoleta en su velación, a Jesús de la Buena Muerte y la Santísima Virgen en la procesión de velación por el atrio, y quizás se me escapen algunas otras procesiones, pero he citado la mayoría. Siéntanse y sintámonos dichosos de haber tenido esa oportunidad y recordaremos esos turnos de la truncada Cuaresma y Semana Santa de 2020 con mucho cariño. Ya lo decía yo en una transmisión anterior, que yo tuve 2 turnos muy duros, dicho en argot de cucuruchos, muy amaqueados, con la Santísima Virgen Dolorosa de San José. Y bueno, en ese momento yo ofrecí ese dolor de hombros, porque sí me dolieron el hombro, porque los 2 turnos fueron con el hombro derecho,
Yo en ese momento lo ofrecí por la salud de mi madre, quien días después iba a ser intervenida quirúrgicamente y bendito sea Dios, está en un proceso de recuperación postoperatoria. Y yo pensaba que ese dolor que tenía de alguna manera fuera un bálsamo o una manera de jalar parte de la cuota del dolor que fuera a tener mi madre con todo el tema operatorio y que me daba por bien servido. Sigo manteniendo ese pensamiento, pero también pienso muchísimo en que ese pequeño dolor de hombro, que no es nada comparado con el dolor de alma que hay en este momento, ahora lo hago más extensivo a que sirva esa pizca de sentir molido el hombro para mitigar el dolor de todos los miles que están por el mundo padeciendo esta terrible pandemia, y que sirva, aunque sea un poco, para mitigar las fiebres, las dolencias y todo esto que ha sobrevenido por causa de esta terrible pandemia. Entonces, así como lloramos al cargar, ahora lloraremos cada uno confinados en nuestras respectivas casas, en nuestras habitaciones, los días grandes que se avecinan. Y es lícito llorar, y es lícito sentir dolor, porque esperamos todo un año para participar de los diversos cortejos procesionales. Y ahora toca la procesión por dentro. Es lo que a los cucuruchos y a las devotas cargadoras de este año 2020 nos toca o nos tocará. No les tocó a los de 1950, que estuvo a punto de sucederles, porque debido a una mofa en la huelga de Dolores, 53, 54 más o menos, se iba a prohibir la salida de las procesiones. Pero gracias a los buenos oficios de varias personas, entre ellas mi padre, ante el arzobispo metropolitano Roseli Arellano, se logró aplacar el enojo que tenía y permitió la salida de las procesiones. Pero finalmente pudieron cargar los de esa generación. También estuvo a punto de no haber procesiones, pero se reunieron en el Palacio Arzobispal los presidentes de asociaciones, cofradías y hermandades a conversar con el prelado de aquella época, Casariego y Acevedo, y se llegó a la conclusión que era imperioso sacar a nuestras queridas imágenes en procesiones entre ripio, escombros, una ciudad y ciudades y pueblos derruidos por los terremotos de San Gilberto del 4 y 6 de febrero de 1976.
y salieron las procesiones. Pero no les tocó a los de la generación de los 50, no les tocó a los de la generación del terremoto, no nos tocó porque para esa época yo tenía 12 años y me estrené en la procesión del terremoto, tanto con Jesús de la Merced como con Jesús de los Milagros. Y sí pude cargar. Pero a las gentes de este año, de la Poshistoria 2020, y se lo contaremos los más jóvenes a sus hijos, los más grandecitos a nuestros nietos, que las imágenes se quedaron guardadas, que tocó la procesión por dentro, pero que somos gentes que afortunadamente tenemos acceso a la tecnología, a los medios, al YouTube, a las redes sociales, para ver fotos, videos, llorar a moco tendido como ya me ha acaecido en algunos momentos en que me he quebrado. Contamos con esos bálsamos cibernéticos que no hubieran tenido las personas de otros tiempos. Contemos nuestras bendiciones entonces en medio de esta crisis. Contemos nuestras bendiciones ya solo con el hecho de estar interconectados, interactuando mientras su servidor se descoce un poco hablando y ustedes tienen la gentileza de aguantarlo y escucharlo. Esas herramientas no las tenían otras generaciones. Bendito sea Dios por eso. Y también nos permite enterarnos que no habrá procesiones en otros lugares. Específicamente pienso en España, en Sevilla, en Zamora, Valladolid, Málaga, Cuenca, Jaén, Córdoba, Granada, en fin, es lo que nos toca vivir, mis queridos ciberescuchas. Pero cuando pase todo esto, si Dios nos da licencia, si Dios nos lo permite, volverá nuestra Cuaresma y Semana Santa más gloriosa que nunca, más depurada, más renovada, más saneada, quizá alejada de algunos atavismos y algunas malas prácticas en las que hemos caído por acción o por omisión. Si Dios nos da licencia, si Dios me da licencia, creo que viviremos la Cuaresma y Semana Santa de 2021 con toda intensidad. Buenas noches.